Bueno, pues después de este entrañable momento, muchas gracias, Francisco. Tenemos todos una copia, una réplica que nos recordará este bonito detalle que has tenido. Vamos a dar comienzo al pleno de hoy. En primer lugar, la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Antes de someter la votación, le voy a dar la palabra al secretario porque tiene que hacer una rectificación, que nos lo dijo ya el otro día, así que para comentarla tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor secretario, hemos apreciado un error en el acta de la sesión anterior y vista ese acta de sesión ordinaria de 7 de junio de 2024 y habiéndose producido un error en el acuerdo del punto número 4, expediente de modificación de créditos 3/2024, el presupuesto de la Diputación Provincial, en el resumen de los recursos utilizados, donde se dice 3, tomado del remanente de tesorería del 2023 para gastos generales 1.354.800 euros, debería de decir 1.366.800. Esta es la rectificación que hay que hacer, señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Ya lo advertimos también el otro día, con lo cual éramos conocedores. No sé si algún grupo quiere... Vale, pues sí, la damos por aprobada. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que son resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencia en junio del 2024. Señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta de las resoluciones que van de la número 2736 del 2024, una resolución de 3 de junio del 2024 en relación con un contrato administrativo del Plan Jovel 2024, a la número 3322 de 26 de junio de aprobación de lista definitiva de admitidos en la convocatoria de técnico medio de informática. Como siempre, están las resoluciones en la Secretaría a disposición de todos los diputados que quieran acceder a ellas. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto, que es la aprobación de la cuenta general de la Diputación Provincial del ejercicio 2023. Para la lectura del dictamen tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2024 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se procede al examen de la cuenta general del ejercicio 2023 del presupuesto de la Diputación Provincial de Soria, cuyo efecto se ha remitido la citada cuenta junto con los documentos correspondientes. Examinados estos documentos y resultando confrontada la referida cuenta, la comisión en su día dictaminó favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar la cuenta general de la Diputación Provincial de Soria correspondiente al ejercicio 2023, integrada por las cuentas de la propia entidad, junto con su documentación complementaria que pone de manifiesto la gestión realizada durante el citado periodo de tiempo, mostrando la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, de los resultados obtenidos y de la ejecución del presupuesto. Segundo, la cuenta general deberá ser expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Examinados estos y practicadas cuantas comprobaciones estime necesarias, la Comisión emitirá un nuevo informe. La cuenta general deberá someterse al Pleno Corporativo para que pueda ser aprobada antes del 1 de octubre del 2024. De no producirse reclamaciones, reparos o observaciones, la cuenta general deberá remitirse al Pleno de la Corporación para su aprobación en los términos siguientes. Aprobar la cuenta general de la Diputación de Soria correspondiente al ejercicio 2023, integrada por las cuentas de la propia entidad. La cuenta ha permanecido expuesta al público a efectos de reclamaciones durante el plazo de 15 días, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 64 de 3 de junio de 2024, sin que durante el citado periodo se haya producido reclamación alguna contra la misma. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Pues como no se ha producido ninguna reclamación y además el 5 de marzo del 2024, en el pleno de marzo del 2024, ya debatimos la liquidación del ejercicio 2023 del presupuesto de la Diputación. El otro día en la Junta de Portavoces llegamos al acuerdo de, como ya se había debatido, insisto, en este pleno, no realizar hoy el mismo debate porque sería un poco absurdo debatir otra vez sobre lo mismo. Yo creo que deberíamos ya también concretar que en este ejercicio y en los siguientes
debatamos la liquidación, dejarlo ya como asentado, que el debate lo hacemos cuando se dé cuenta de la liquidación, y hoy solamente es, pues como dice el orden del día, aprobar la cuenta general, y si nadie quiere intervenir, este era el acuerdo que traíamos de la Junta de Portavoces, así que lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Vale, pues veo que se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto cuarto del orden del día, que son las mociones de urgencia. En la Junta de Portavoces se presentó una moción, en este caso del Grupo Vox, presentada por don Eduardo Álvarez García, y como ya es costumbre en esta casa, todas las mociones que se presentan en Junta de Portavoces, pues se entiende la urgencia, con lo cual pasamos directamente a la exposición de la moción. Así que para la lectura y una introducción de la moción tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Álvarez, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Moción coordinada sobre menas, presentada por el Grupo Vox, etcétera, etcétera, etcétera. Exposición de motivos. La próxima conferencia sectorial de infancia y adolescencia, en la que el Gobierno de España va a presentar, tal y como ya ha anunciado, su propuesta de reforma legal a la Ley de Extranjería para establecer un reparto obligatorio de menores no acompañados, menas, entre las comunidades autónomas, se celebrará el próximo 18 de julio en Tenerife. El número de menas inscritos en España ha aumentado en 8 años un 221,4% a más del 3.000% en los registrados en Canarias. Por comunidades destaca el dato de Canarias, que desde el 2015 había 93 personas, hasta el octubre del 2023 ha subido hasta 3.030, ha visto aumentar las inscripciones de los inmigrantes menores no acompañados un 3.000%. A Canarias, que se encuentra a la cabeza de las comunidades autónomas, le siguen, según los datos del 2023, Andalucía con 1.707 inscripciones, Cataluña con 1.337 y la Comunidad Valenciana con 1.016. Además, y a pesar del silencio mediático respecto de la nacionalidad de los delincuentes, van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España. Es inconcebible que los mismos políticos que llaman irresponsablemente a la inmigración ilegal masiva se esfuercen luego en ocultar la nacionalidad de los culpables de la devastación que ellos mismos han provocado. Por si fuese poco, en lugar de defender los intereses y las necesidades de los españoles y de proteger el interés superior de los menores, que no es otro que el de volver con sus padres a su hogar y a su país de origen, han optado por utilizar a menores sin sus padres para implantar una agenda de multiculturalidad dictada más allá de nuestras fronteras y que han decidido entregar nuestra soberanía, libertad y seguridad aún al mejor postor. En Vox lo tenemos claro. Los españoles se merecen una política inmigratoria que garantice un control estricto de nuestras fronteras y priorice su seguridad por encima de todo. No se puede ignorar el hecho de que muchos de estos menores se ven frecuentemente involucrados en actividades delictivas o pueden ser explotados por redes criminales. El reparto obligatorio e indiscriminado no hace más que agravar el problema crónico que los políticos de turno se niegan a atajar de raíz por mandato de las élites de la Agenda 2030. No podemos permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas. Tampoco podemos tolerar que haya menores extranjeros sin la compañía de sus padres en una nación que no es la suya. De ahí la necesidad de combatir las políticas de efecto llamada que solo están trayendo problemas, precariedad, degradación y delincuencia. Los españoles que viven en los barrios más humildes lo saben y cada día más españoles se ven obligados a convivir con inmigrantes ilegales que rompen sistemáticamente todas las normas sociales, rompen los vínculos comunitarios y acaban expulsando a nuestros vecinos de sus barrios de toda la vida, haciendo de nuestros entornos de vida y relaciones lugares cada vez más irreconocibles. En nombre del Grupo Vox Diputación manifestamos nuestra profunda preocupación ante la reciente propuesta del Gobierno de España en el marco de la conferencia sectorial del 18 de julio de repartir a los menores extranjeros no acompañados menas entre las diferentes comunidades autónomas y a sus respectivos municipios entre los que se incluye Soria. Esta medida representa un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos de la provincia y una vulneración de interés superior del menor, que debe ser entregado a sus padres en su país de origen. Por todo lo expuesto, el Grupo Vox en Diputación propone lo siguiente.
Rechazar la propuesta de reparto de menores extranjeros no acompañados, MENAS, promovida por el Gobierno de España en el marco de la conferencia sectorial del 18 de julio y exigir medidas alternativas que prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la medida de expulsión de todos los inmigrantes que acceden ilegalmente a nuestra nación, así como aquellos inmigrantes legales que cometan delitos graves o hagan un delito leve en su forma de vida. Acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de unas falsas promesas de un futuro mejor en Europa. Que todas las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado en nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen para la devolución a sus países de origen. Tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENAS que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repartidos con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños. Suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales. A que en todos los municipios de España se inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración y aprobación de una ordenanza regulatoria del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el padrón municipal, a fin de que los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse. Poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra capital y provincia. Bien, hasta aquí la lectura de la moción. La razón de la presentación de la moción viene condicionada básicamente por las consecuencias que va a tener para nuestra provincia y sobre todo para nuestra capital por la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Modificación, además, que ya ha acompañado en cascada por Código Civil, leyes orgánicas, etcétera, etcétera, que son muy prolijas y que, por lo tanto, no pienso detallar. Pero cuya conclusión última es que el Estado será el que distribuya la tutela de los MENAS que entran en España por las diversas vías. Leyendo detalladamente la propuesta de modificación, hay una coletilla que quiero poner ahora mismo de relieve por la importancia que va a tener esto en consecuencia y en relación con lo que va a ser la inmigración ilegal en su conjunto. En el apartado garantías para el menor, cito textualmente, maximizar las garantías para que el MENA maximizar las garantías para el menor, incluso en aquellos casos en los que exista duda de su edad real. Esta coletilla es muy importante porque, de hecho, desnaturaliza el concepto de menor. A ver, ¿cómo lo puedo explicar para que quede claro? Pensemos en alguien como nuestro famoso jugador de fútbol de la selección española, Lamine Yamal, 16 años y un aspecto físico de un hombre de 25. O de 20, o de 22. Podría perfectamente, puede que a lo mejor haya exagerado en el tema, pero ¿qué ocurriría si podemos tener un chaval de 24 o 25 años con una cara infantil y se haga pasar por un menor de 18 años? Esto desnaturaliza completamente el concepto de menores de edad. Esto es una puerta, es una gatera que lo que va a permitir va a ser que se les dé el mismo tratamiento que a los demás ilegales y vayan a ser transportados directamente a
la península según las nuevas directivas que esta modificación de la ley va a traer. Vaya por delante que en Soria a día de hoy no tenemos menas. No tenemos menas. Pero lo que sí que está claro es que los 6.000 menas que hay en Canarias, que no son todos los que entran, porque los datos que yo traigo aquí son únicamente datos de las Islas Canarias, más exactamente de la isla de Tenerife, no engloban la problemática que se está generando en las Islas Baleares, con las pateras que llegan desde Argelia, ni a la costa levantina. Tampoco contemplan la problemática que se está produciendo en la T4 con los aviones que llegan cargados de inmigrantes, que también traen menores. Y lo que es aún más importante y posiblemente la más desconocida y más numerosa vía de entrada en España, que son los autobuses que entran por Junquera y por el País Vasco, en cumplimiento de los acuerdos del Gobierno de España con la Unión Europea para la aceptación de la cuota correspondiente que le corresponde a España de los inmigrantes del centro y del este europeo que han entrado pues, por Italia y por Grecia. Esto va a ser aprobado el día, como hemos dicho, 15 de este mes. Me imagino que, dada la premura y sobre todo el estado de emergencia, que según los documentos que yo he podido leer del Parlamento de Canarias, hablan de un estado de guerra, me imagino que será de la máxima urgencia. Eso significa que, y siempre suponiendo que el Gobierno trabaje con el celo suficiente, la premura suficiente y la eficacia suficiente, publicará rápidamente en el Boletín Oficial del Estado y, lógicamente, Castilla y León y, por lo tanto, Soria en consecuencia, se verán en un futuro muy corto, podríamos hablar del tardío fin de año, nos empiecen a llegar aquí, además de los contingentes ilegales que ya conocemos, pues que nos empiecen a llegar los menas. Lógicamente, todos sabemos que como no tenemos este problema de momento, no estamos preparados para recibir a esta gente y una de las intenciones de esta moción era la de poner en aviso a la corporación de la Diputación para que, de la forma que mejor proceda y mejor parezca, se monte un equipo de trabajo que empiece a estudiar este problema, a contactar con las consejerías correspondientes de la Junta de Castilla y León para empezar a preparar una situación que posiblemente para el tardío esté aquí. No nos gustaría ver a la gente tirada por las calles o delinquiendo o teniendo que robar para comer, en fin, no sé qué salida se le podría dar porque ni el Ayuntamiento, ni Diputación, ni los ayuntamientos del resto de la provincia estamos preparados para nada de todo esto, que nos cae llovido del cielo y que va a tener pues, a seres humanos tanto propios como ajenos en situaciones claramente de necesidad. Muy bien. Esto con respecto a las normativas y lo que nos vamos a encontrar. Pero hablemos un poco de dinero. Hablemos un poco de dinero porque al final todos los problemas, como decía mi padre, se arreglan con dinero y si no se arreglan con dinero, se arreglan con más dinero. Ahora mismo, por las noticias que yo tengo, y todos son datos, repito, de las actas de sesión del Parlamento de Canarias, hay aproximadamente en las costas de Mauritania, procedentes de Senegal, aproximadamente unas 300.000 personas esperando dar el salto. De esas 300.000 personas, calcula la policía que el 20% van a ser menas. Bien, eso es un dato a tener en cuenta. Otro dato, los 6.000 menas que de momento están allí estacionados porque no los pueden traer debido a la normativa de la Unión Europea y por lo tanto también nacional, le está costando al Parlamento de Canarias unos 10 millones de euros mensuales. Yo no sé, bueno, lógicamente yo he hecho un número, sencillamente divido 6.000 personas 10 millones entre 6.000 personas y nos sale aproximadamente a 1.500.000, 1.600 euros el coste de un MENA. No he querido entrar tampoco en si eso es suficiente, es poco, es mucho.
Bueno, ellos dicen que es lo que les cuesta, yo les creo que es un dato que podríamos tomar en consideración. No sé, en función de las cuotas que nos sean asignadas a Castilla y León y desde Castilla y León a Soria, pero yo he calculado que la cosa se nos podría poner entre 100 y 200 menas pues al año o al mes, en fin, todavía no lo sé, no lo tengo claro, porque va a depender de cómo evolucione la inmigración, que tiene tendencia creciente. Bien, si multiplicamos 100, que es el dato más prudente, por los 1.500 euros, pues nos sale un dinerito que habrá que dotar desde algún punto de vista, dotarlo desde alguna partida. Habrá que ver si el Gobierno de España piensa pagar estas cuestiones, si las vamos a tener que pagar a través de Castilla y León o las vamos a tener que pagar directamente de fondos propios de la Diputación. Con lo cual, dejando a un lado el chiste fácil, creo que convendría y ameritaría pues eso, una primera aproximación por parte de la corporación para ver con qué nos vamos a encontrar. No sea que, por dejarlo estar y esperando a ver en qué se cristaliza la situación definitivamente, pues nos ocurre un poco lo que nos pasó con los famosos parques de bomberos, que todos los mataron y él solito se murió. Y lo que quiero decir con esto es que hay que anticiparse a los problemas. Las gestiones hay que hacerlas por adelantado, previniendo las posibles consecuencias que, en caso de no realizarse, pueden producir en los presupuestos de la Diputación. Este es el razonamiento final que quiero dejar expuesto. Quiero también, en un primer momento, también hablar del tema de la seguridad. Ahora voy a dar datos de la inspección de policía, de los inspectores de policía de Soria. Desde el 1 de enero hasta ahora, el mes de junio, se han producido 145 detenciones en Soria por delitos. El 85% de estos delitos, de estas detenciones, han sido sobre extranjeros. La policía está preocupada porque empieza a darse cuenta de que no tiene medios suficientes para afrontar la ola de aumento de delincuencia que se va a producir si el aumento de inmigración se produce. Y ello implica, lógicamente, una razón más para, primero, informar concienciar a la sociedad soriana de lo que nos enfrenta, de lo que tenemos por delante, que va a ser un tema, yo creo que de interés general, muy por encima de la lucha partidista, aunque esto me imagino que evidentemente no se podrá evitar desde algún punto de vista, pero hablando y teniendo en cuenta que el interés básico de los grupos políticos de esta Diputación es el bienestar de los sorianos, deberemos ponernos de acuerdo en cómo colaborar para poder poner en marcha las medidas que permitan digerir este problema que se nos viene encima, tan acuciante y tan grave. Yo creo que el principio empieza por informar a los sorianos de lo que nos viene, para que, claro, no quiero entrar ni ponerme truculento, pero todos hemos leído El Heraldo de Soria y hemos visto a los dos chavales que en un bar han sido acuchillados por ilegales. De momento eso es yo calculo, y conociendo como todos conocemos Soria, es un hecho individualizado, pero que no cabe duda de que si esto aumenta, pues la probabilidad de que estos delitos se repitan pues va a aumentar. La policía por lo menos así lo reconoce. Entonces, esto me preocupa. Soria tiene una calidad de vida grande, nuestros hijos y nuestras mujeres, hermanas, madres, tienen una calidad de vida en Soria que es envidiable. Esto va a sufrir, esto indiscutiblemente va a sufrir y va a ser cuestión de que pues empiecen a tomar precauciones y, aunque no se trate de alarmar a la población, por lo menos que sepan
que esto se nos viene encima y que tenemos que tomar decisiones importantes a ese respecto. Vox Vox, desde el principio, como he leído en la moción, se opone a la aplicación de la multiculturalidad que se deriva de la Agenda 2030. Nosotros proponemos que en lugar de intentar arreglar una herida sangrante, como es la de tener que obligar a que el Estado español y en cascada todas las demás instituciones públicas se hagan cargo de unas responsabilidades que no les son propias, que deberían ser de las familias de esos menores, pues que esto no se produzca y que por lo tanto deberíamos acudir a los países en los cuales se han firmado acuerdos. He de recordar que con Marruecos, a ver, un momento por favor, sí, tenemos acuerdos firmados con Senegal, con Mauritania, con Marruecos, con Argelia y con Mali. Algunos datos así rápidamente por encima. Mauritania cobra aproximadamente, lleva cobrados por la firma de estos acuerdos aproximadamente unos 500 millones de euros, pero Marruecos, que es nuestro gran dolor de cabeza, a día de la fecha ya ha cobrado unos 45.000 millones en ayudas variadas de todo tipo para que se regule la inmigración, cosa que por otro lado no ocurre y por lo tanto pues se está demostrando como un despilfarro de dinero que desde luego no es eficaz para remediar el problema. ¿Qué vamos a hacer? Este ha sido el objeto principal de la moción y para un primer turno creo que la exposición se puede dar por terminada. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez, por su concreción y brevedad. Vamos a seguir con la portavoz. Por cierto, que yo, esto de que jueguen a piedra, papel y tijera, serán niños, hombre. No creo que sean... Les he visto jugar a piedra, papel y tijera. No creo que el señor... Les mandaremos mucha fuerza para esta noche a ver si ganamos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, señora Pérez. Muchas gracias. Entiendo que con el turno de presentación renuncia ya a su primer turno como grupo minoritario, con lo cual este sería ya el primer turno para todos. Gracias, señor Serrano, por el turno de palabra. Pues, señor Álvarez García, me imagino que lo sabe, no podemos estar de acuerdo con su moción, la vamos a votar en contra, supongo que no le sorprende, pero no sin antes hacer algunos recordatorios y algunas reflexiones. Porque hoy, aquí en este primer turno, nos ha dejado usted de todo menos razonamiento. Ya hablaba usted de permitir digerir. Pues sí, permítanos que dijéramos algunas de las cuestiones que aquí se han dicho. Porque hemos tenido que escuchar cómo cuando se habla de niños, de niñas y de adolescentes se utiliza un lenguaje. Y el lenguaje tiene mucho que ver en lo que se dice. Y se habla de que son transportados, estacionados o repartidos. Ojo, cuidado. Y digo de su moción a sabiendas de que se trata de una moción que su grupo ya ha anunciado que va a presentar en todos los territorios y que deja bien a las claras que únicamente persigue ese objetivo político mucho más allá de lo que es el contenido, la situación de cada territorio. Usted mismo ha dado alguna cifra. Por cierto, casi todas a ojo, pero ha dado una clara. No tenemos ahora mismo ningún niño adolescente, ningún menor en estas condiciones en la provincia de Soria. Pero bueno, usted quiere que debatamos de esto aquí, pues debatimos de esto aquí, no tenemos ningún problema. Cabe recordar que es la Ley de Extranjería del año 2000, porque hacía usted referencia a la modificación, pero no nos quedaba claro de lo que estaba hablando, ahora ya parece que nos vamos centrando, la que introdujo precisamente el término de menores extranjeros no acompañados para referirse a ese menor de 18 años no perteneciente a la Unión Europea que llega a España sin un adulto y en riesgo de desprotección. Pongamos el acento. La utilización del término MENA, que ha repetido usted insistentemente, actualmente para referirse a esos niños y niñas que viajan solos, es deshumanizante, les cosifica y contribuye bastante a quitarles la dignidad. Actualmente, y después de esa generalización de la que hablábamos y del uso de este término de MENA en la esfera pública,
Ha derivado primero, como decía, en la deshumanización y también posteriormente en la criminalización de un colectivo que, como he dicho, se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. Debemos de hablar de ellos como lo que son: niños, niñas y adolescentes que están solos, que están solas y que están expuestos a un grave riesgo de exclusión y de desamparo. Por lo tanto, tenemos que protegerlos a ellos, tenemos que protegerlas a ellas, no protegernos nosotros de ellos, porque ellos son los más vulnerables de entre todos los vulnerables, señor Álvarez García. Si hay un colectivo de personas en situación de especial vulnerabilidad, precisamente son esos niños, esas niñas y esos adolescentes que han llegado solos hasta nuestro país. Le voy a recordar también qué motivos llevan a estos niños, a estas niñas, a salir de sus países de origen. Pobreza, falta de futuro, de expectativas, situaciones de destrucción familiar, desprotección institucional, catástrofes naturales, la guerra, la persecución, la violencia y situaciones de violencia generalizada y de violación de los derechos humanos. Esos son los motivos que traen a estas personas, porque son personas, no se transportan como animales, a venir a nuestro país. Con todo ello, con todo eso que pasan, tienen las mismas inquietudes, las mismas aficiones, las mismas esperanzas y las mismas necesidades que el resto de niños y adolescentes de su edad. Pero su entorno familiar está muy lejos para darles ese afecto y acompañamiento y también esa seguridad. Por tanto, desde mi grupo entendemos que nuestra prioridad como sociedad debe ser garantizar esa protección y ese bienestar de cada niño y niña acogido, de su desarrollo personal y de su inserción, y potenciar además su autonomía actuando sobre esos factores que dificultan los procesos de integración social y laboral. Desde luego no podemos desde el Partido Socialista sino pretender avanzar cuanto más posible en ese objetivo de ahondar en el compromiso social y en la integración precisamente de quienes son los más vulnerables. La provincia de Soria ya se ha sumado en otras ocasiones a la solidaridad territorial. Le recuerdo, ya en el mes de julio de 2018, esta misma institución, la Diputación Provincial, alojaba en un piso de su propiedad cedido a Cruz Roja para este mismo fin precisamente a 4 refugiados, en aquella ocasión del buque Aquarius llegados desde Valencia. Ahí se inició, se han renovado convenios y se sigue dando ese trabajo. También se ha mostrado esa solidaridad territorial con las Islas Canarias para hacer frente precisamente a esa llegada de inmigrantes desde el continente africano. En el mismo mes de febrero de este año, cuando el Ministerio, junto con la Fundación APIC-ACAN, con ese mecanismo de relajar la presión migratoria que sufre el archipiélago, pues también habilitó plazas y puso a disposición de los mismos, del Gobierno de España y de estas personas, esos fines, esos usos que tenían y esos recursos. Fueron 40 plazas en un principio que se han ido completando. Y desde luego tenemos que destacar que Soria ha sido, es y deberá de ser una tierra de acogida. Este mecanismo se ha utilizado en muchos lugares de España. Todos estos inmigrantes que han llegado a la ciudad de Soria, más de 60 han sido mayores de edad. Usted ha reconocido que ningún menor ha estado aquí. Y las plazas se encuentran todas cubiertas. Pero claro, es muy fácil venir aquí, dar números a ojo, alarmar y entrar en los discursos del odio y de la alarma. Aquí se nos ha hablado de la preocupación, ha dado un dato, 145 detenciones de delitos a granel y un 85% a granel también eran extranjeros y la policía está súper preocupada, que se lo ha debido de trasladar a usted personalmente con los datos en la mano y con todas las estadísticas. Y además se ha permitido hablar de hijas, mujeres y madres. Pues hablemos precisamente con ese discurso de alarma y lo que ello deja sobre la mesa. Está tratando usted de correlacionar migrante con criminalidad y desde luego he de decir que eso es falso. Si tomamos los datos por trimestre, y yo me voy a referir a la provincia de Soria, porque si estamos en la Diputación de Soria, entiendo que los datos que nos ha traído pues deberían haberse ajustado a lo que es la provincia de Soria, y tomamos como referencia el primer trimestre 2023 con 2024, pues fíjese que precisamente la tasa de criminalidad ha descendido.
en un 2,9%. Por cierto, si nos vamos a esas agresiones sexuales de las que usted hablaba, cuando se hacía referencia precisamente al género femenino, del 100% el descenso. Con lo cual, no trate de tergiversar los datos. Si nos vamos a mirar, porque trata usted también de vincular, hablaba aquí desde que llegaron esas últimas personas, si nos vamos a vincular el primer trimestre del 24 con el primer trimestre del 23, pues fíjese que también las tasas en la provincia de Soria han bajado hasta un 15,3%. Por lo tanto, creo que ese discurso está muy fuera de lo que tiene que estar. Tendremos que hablar de lo que estamos hablando, de niños, de menores y de adolescentes, no de ninguna otra cosa rara, y llamar a las cosas por su nombre. Y desde luego, decía usted en su moción que no podemos permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en laboratorios. Hasta ahí, digo yo, pero en laboratorios ni en instituciones, ni nuestras regiones, ni nuestras comarcas, ni nuestros barrios, ni nuestros pueblos, ni nuestras instituciones se pueden convertir en laboratorios de instrumentalización política. Y desde luego, desde ninguno de ellos se puede dedicar a fomentar el discurso del odio. Por lo tanto, creo que debemos de responder a lo que es una realidad que tenemos, pero bajo 3 principios: solidaridad, humanidad e integración. Bajo estos 3 principios y alineados con las políticas del Gobierno, de la comunidad autónoma, ya se ha pronunciado también la consejera, debemos de dar una respuesta ante esta fuerte ofensiva de posiciones, y permítame que se lo diga, ultras, que quieren desde los bulos, las mentiras y la desinformación criminalizar a los menores que llegan a España solos. Le decía los datos, tenía ocasión de leer esta mañana, como usted le da lo mismo decir unos 100 o 200, que nos da lo mismo al año que al mes, pues decirle que la propia consejera de Familia hablaba de que se han acogido una media de 20 menores migrantes al año desde 2021, por tener algún dato que digo yo que la consejera habrá cotejado. De momento nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Voy a intervenir para fijar la postura del Grupo Popular en esta moción que hoy nos trae el Grupo de Vox, que desde luego no creo que desde la Diputación podamos resolver un problema de tanto calado y que seguramente pues, se nos escapa de nuestro ámbito competencial, a pesar de que hoy el portavoz de Vox ya solicita aquí que realicemos o que formemos un equipo de trabajo, que tengamos en cuenta las posibilidades de repercusiones presupuestarias que esta cuestión puede tener en la Diputación Provincial, en una visión un tanto apocalíptica, como que llega una invasión. No creo que sea para tanto, don Eduardo. Ha pintado usted aquí esta mañana pues una visión como que nos comen, que vienen a por nosotros. No creo que sea para tanto. Los datos que aquí se han manejado, los que se han dado, los de menores de edad que en estos momentos inmigrantes hay en Soria, no existen. Por lo tanto, sí, vamos a entrar en el fondo de la cuestión, vamos a debatirla, pero vamos, no creo que la repercusión en estos momentos sea tanta como usted la pinta para la Diputación y para la provincia de Soria. Pero no siendo así, sí reconocemos que hay un verdadero problema, que hay en estos momentos una ausencia total de una política nacional migratoria coherente que ha desencadenado en estos momentos una de las peores crisis humanitarias que se recuerdan en España. El Gobierno de la Nación está haciendo una política de derivación del problema en vez de hacer una verdadera política de inmigración. Ese es el fondo de la cuestión. En el año 2023, desgraciadamente, ha vuelto a ser un año negro. En los datos de las personas muertas en la llamada Ruta Canaria se estima que 6.007 personas, se dice pronto, murieron en el año 2023, intentando llegar pues, a Europa, intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos, de los cuales
seguramente, aproximadamente 384 serían niños y niñas. Tampoco nos gusta el término menas, pero al final es una definición de niños y niñas que, por lo tanto, son menores de edad. El Gobierno de España es quien debe dar una respuesta eficaz, asumiendo las competencias en el ámbito de los flujos migratorios que las tiene. En el año 2022 se acordó en el Consejo Territorial de la Infancia pues un reparto entre las distintas comunidades autónomas de estos menores no acompañados que habían llegado a Canarias y a Ceuta. Todas las comunidades todas las comunidades autónomas aceptaron acoger mediante la aplicación de varios criterios el reparto de un determinado número de menores. Esto también se repitió en el año 2023 y la nueva propuesta para este año del reparto de 400 niños y niñas existentes en estos momentos en Ceuta y Canarias y las comunidades autónomas en ese consejo que se va a celebrar, casi con toda seguridad, el 18 de julio en la isla de Tenerife, pues habían manifestado más o menos, aunque no se les había consultado todavía por el Gobierno de la Nación, la aceptación también de este año pues del cupo que les tocase. ¿Cuál es la sorpresa? Que después se han dado cuenta de que esas negociaciones ya están hechas entre el Gobierno de Canarias, liderado y gobernado por Coalición Canaria, y el Gobierno de la Nación, sin la consulta previa a las comunidades autónomas afectadas. A esto le sumamos la negativa rotunda ya del Gobierno catalán, que han dicho que no van a aceptar el cupo que les va a tocar. Por lo tanto, es un tema que está de rabiosa actualidad y es urgente esta moción porque el 18 de julio pues está ahí mismo, ¿no? El Grupo Popular de la Diputación y el Partido Popular a nivel nacional creo que aquí está en un término medio entre los términos que utiliza, y usted ha utilizado también esta mañana, que utiliza seguramente el Grupo de Vox, el Partido de Vox, que son términos un poco en la línea también que ha manifestado la portavoz del Grupo Socialista, de alguna manera, pues tratando a estos niños seguramente con una calificación pues que no se merezcan, pero también utilizando unos términos para hablar en esta moción, como es acabar, prohibir, suspender, expulsar, términos que nos parecen absolutamente demasiado duros para aprobarlos en una moción. Por lo tanto, son términos que no nos gustan y que, desde luego, pues creemos que sería conveniente suavizar. Por otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos los términos que utilizan pues, los miembros del Gobierno. Este Gobierno, pues entre comunistas, republicanos, separatistas, y que entran en un conflicto serio. De los términos que utilizan pues los comunistas, que desde luego nada tienen que ver con los que utilizan ustedes, y que son pues llamar, dar, favorecer, privilegiar, no controlar, empadronar y votar, consecuencia última. Pues son términos que tampoco nos gustan. Seguramente entre los unos y los otros tiene que haber un término medio que creo que es donde nosotros, el Partido Popular, se va a posicionar y que creo que es donde tiene que estar. En la exposición de motivos, pues hay algunas cuestiones en la exposición de motivos que usted hace en la moción, en la que nosotros, pues a veces no, casi siempre también coincidimos, porque creo que los españoles también quieren saber, como usted ha manifestado y manifiesta, que pues el silencio mediático respecto a las nacionalidades de los delitos que en este país se están cometiendo. ¿Lo quiere saber el Grupo de Vox? A nosotros también nos interesa saberlo y seguramente les interesa saberlo a todos los españoles. De todos los delitos que se cometen en este país, incluidos también los de violencia de género, ¿cuántos están cometidos por extranjeros? Sería un dato interesante, pero que se oculta. Alguna razón debe de haber, nada más que seguramente el no fomentar la xenofobia. Alguna razón más
tiene que haber. Compartimos esa preocupación que puedan tener la policía, no solamente la policía y todas las fuerzas de seguridad del Estado y la policía local también, no solamente la nacional, en el ámbito competencial que cada uno tenga y en las broncas o los delitos que tengan que acometer en cada momento. La policía local también incluida y la Guardia Civil, por supuesto, aparte de la Policía Nacional. Dice usted también en su exposición de motivos, aquí tienen un problema serio, que los políticos de turno se niegan a atajar de raíz por mandato de las élites de la Agenda 2030 y que no podemos permitir que nuestras regiones, comarcas, barrios y pueblos se conviertan en laboratorios multiculturales de Bruselas. Claro, aquí tienen ustedes un problema porque cuando se manifiestan abiertamente antieuropeístas, nosotros queremos reclamar pues que este problema, lógicamente, es un problema de la Unión Europea. No es un problema ni de Ceuta, ni de Canarias, ni de España, sino que es un problema de toda la Unión Europea. Y, por lo tanto, Europa no puede ser ajena a este asunto porque las fronteras españolas son también fronteras europeas. Y la ayuda de la Unión Europea para controlar la inmigración ilegal es totalmente fundamental. Y, por lo tanto, es un problema que debemos afrontar en común, coordinados a nivel europeo, lo siento, que a ustedes no les guste la Unión Europea, para dar una respuesta compartida entre todos los países. Habla también en su exposición de motivos la necesidad de combatir las políticas de efecto llamada que solo están trayendo problemas, precariedad, degradación y delincuencia. Completamente de acuerdo, don Eduardo. Coincidimos al 100%. Hay que evitar toda la política que produzca un efecto llamada que al final se convierte, en muchos casos, no en todos, en lo que usted aquí comenta. El reparto de los menores entre las diferentes comunidades autónomas y a sus respectivos municipios, entre los que se incluye Soria, representa un gravísimo peligro para la seguridad de nuestros vecinos, dice usted. Yo no creo que de momento en Soria sea tanto. Y, por lo tanto, lo que propone es que se deben entregar a sus padres en su país de origen. Completamente de acuerdo, cuando se pueda, pero no es tarea fácil. Escribirlo es muy fácil. Cuando llega un menor de edad sin documentación, con dificultades para saber la edad real, sí, claro que lleva usted toda la razón del mundo. Si vienen sin documentación, se pueden hacer pasar por menores, incluso cuando no lo sean. Pero volvemos a lo mismo. En el caso de que no se puedan repatriar con sus familias a estos menores, pues las políticas migratorias deben regirse dentro del territorio nacional también por el criterio de la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad entre todas las comunidades autónomas y entre todos los países de la Unión Europea. Paso ya a las propuestas de acuerdo que usted hoy nos propone en esta moción. Rechazar la propuesta de menores es la primera, pues no basta. No basta con rechazarla puramente, no. Hay que dar una solución. Y creemos que esa solución viene por un debate amplio, mucho más amplio de lo que se puede hacer en España, dentro de la Unión Europea. Ese es el debate. No, con rechazar solo la propuesta de reparto de menores no solucionamos nada. Hay que dar una respuesta integral y para eso hay que contar con la Unión Europea. Difícil lo tenemos aquí en España para ponernos de acuerdo, si fuese nada más un debate nacional, con los socios que en estos momentos tiene el Gobierno de la Nación. Fíjese, por ejemplo, está gobernando con Junts y un expresidente de Junts, entonces Convergencia y Unió, el honorable le llamaban, que además el honorable se va a ir de rositas también, como tantos otros, gracias a todas estas leyes que han hecho ahora nuevas. Pues su mujer, doña Marta Ferrusola, en tiempos decía que sus niños en Cataluña, en Barcelona, no podían bajar al parque a jugar porque estaba todo lleno de castellanos. Difícilmente con partidos que pensaban así
se podrá llegar a acuerdos sobre la inmigración. Pero claro, había otro presidente de otro socio partido, también de Esquerra Republicana, de Cataluña, que era Ribert Barrera, que dijo en una ocasión, también son socios ahora del Gobierno de la Nación, ya hemos podido controlar la inmigración de los andaluces. Seguramente nos va a resultar más difícil controlar ahora la de los islamistas y los marroquíes, después de poner, no en duda, sino decir claramente también que el coeficiente intelectual de la raza negra es muy inferior al de la raza blanca. Pues vaya usted a hablar de inmigración con estos partidos que tienen de socios en estos momentos el Gobierno de la Nación. Por eso tendrán que venir las soluciones desde la Unión Europea, porque será difícil que con estos socios aquí en España se pueda llegar a alguna solución lógica. Proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión, dice usted en su punto tercero, de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente. Lo de expulsión nos parece muy fuerte. En todo caso, sería una repatriación, pero claro, de todos los inmigrantes, no menores, y que sepamos su destino, pues estamos de acuerdo, que hay que hacer una repatriación de todos esos inmigrantes que sean ilegales y que, como usted dice, cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. Desde luego que no los queremos y hay que repatriarlos a su lugar de origen. Completamente de acuerdo. También estamos de acuerdo con el siguiente punto, que es acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos. Mire usted, hay políticas que producen efecto llamada. Hay comunidades autónomas que están pagando más de 600 euros, casi 665 euros, a los jóvenes inmigrantes entre 18 y 23 años. ¿Dónde van a estar mejor? Si después de que estamos en los centros de acogida, cuando ya cumplen los 18 años, les pagamos una paguita de 600 y pico euros, pues eso claro que produce un efecto llamada muy importante. Este país necesita trabajadores. Tenemos una demanda en España de más de 300.000 trabajadores extranjeros al año. Eso hay que reconocerlo. Pero todo esto hay que ordenarlo, hay que hacer políticas ordenadas para que esos trabajadores puedan venir aquí. Y la mejor forma de que eso pueda venir ordenado, aquí en Soria ya lo han hecho algunas empresas, es poner la demanda de empleo en los países de origen. Y seguramente habrá empresas que quieran pues algún determinado perfil de personas que sepan castellano o que tengan ciertas habilidades o que tengan carnet de conducir y hacer esas demandas de empleo en los países de origen, para que en el momento que vengan esas personas extranjeras a España, al día siguiente sepan que tienen un puesto de trabajo, que tienen ya unas posibilidades económicas para poder buscarse una vivienda y al día siguiente poder estar trabajando. Esa sería la ordenación lógica de todas las personas que tienen que venir a trabajar a España, que las necesitamos. Hay que reconocer en estos momentos los datos que tenemos es que tenemos un déficit de 300.000 personas que tienen que venir a trabajar todos los años a nuestro país. Dice en el siguiente que todas las administraciones trasladen el mensaje claro y no recibir ningún tipo de ayuda pública. Y al mismo tiempo también, pues a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen. Y suprimir también las ayudas de colaboración que tengamos con esos países. Pues puede ser que haya que tomar medidas de este tipo, pero desde luego no las puede tomar unilateralmente España. Tiene que ser una decisión también a través de una directriz aprobada por el Consejo de la Unión Europea. Y que sean de aplicación para todos los países de la Unión Europea. No vamos a aplicar sanciones económicas a los países incumplidores de los acuerdos en materia de inmigración solamente y unilateralmente desde España. Tiene que ser la Unión Europea quien marque la ruta a seguir y quien marque estas directivas. El no dar ningún tipo de ayuda pública, pues hombre, es demasiado estricto. La Diputación sí tiene algún tipo de ayuda de emergencia
para estas cuestiones. Son de asistencia básica, humanitaria, y que todas las personas la tienen que tener, hayan venido como hayan venido. A eso no nos podemos negar en ningún momento. El siguiente punto dice tomar las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros menas. No estamos de acuerdo en el sentido literal de lo que usted está diciendo. Hay que regular el funcionamiento de esos centros. Yo no sé si la dispersión por todas las comunidades autónomas en lotes, y también suena mal lo de lotes, doña Esther, o en cupos de 5 o de 7 personas, para al final repartir esas 400 personas menores de edad que hay esperando, es la solución adecuada. No lo sé. Todo esto habrá que ordenarlo. Ese debate todavía no se ha hecho en profundidad. ¿Es mejor la dispersión? ¿Es mejor que vayan a 2 o 3 centros habilitados al efecto? Para que en esos centros seguramente lo que hay que darles en primer lugar es una formación lingüística y luego una formación laboral para que se incorporen estos menores lo antes posible al mercado del trabajo. En el caso de que esos menores no se puedan repatriar, don Eduardo, que es que hay muchos que vienen sin documentación, que no se saben de qué país han venido y que por lo tanto es imposible su repatriación. Pero a lo mejor hay que reordenar esos centros, no suprimirlos y enfocarlos a decir, ¿a qué queremos? Desde luego no los veo yo, que queramos que vayan a una formación universitaria. Pues habrá que prepararlos para una formación laboral para que empiecen a trabajar lo antes posible, si no es posible su repatriación. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con la eliminación de esos centros. Ya veremos, algo ha dicho aquí la portavoz del Grupo Socialista. Aquí tenemos un centro de acogida que se ha vendido como una de las mejores cosas que está haciendo el Gobierno de la Nación de estos momentos para Soria, capital, ese centro de acogida de refugiados. No se ha explicado mucho en qué va a consistir ese centro. Vale, pues luego me lo explica, dice el señor alcalde. Ya veremos, una cosa son las explicaciones que se den hoy y otra cosa será cómo termine, a lo mejor, esos centros que se crean para una cosa y terminan siendo otra. Pero bueno, la supresión de estos centros, don Eduardo, no creo que sea la solución. Suspender la cooperación al desarrollo con otros países, pues ya se lo he dicho, yo creo que no, y que el reto migratorio no puede recaer únicamente en los países de primera entrada, como puedan ser España, Italia o Grecia, sino que el problema no cesará hasta que se frenen los flujos migratorios con acuerdos beneficiosos con terceros países de origen y de tránsito, acuerdos que, lógicamente, tendrían que cumplir. Y luego tiene 2 puntos finales, uno que desde luego no lo entiendo, no sé a qué se refiere cuando dice que a todos los municipios de España inicien los estudios y trámites necesarios para la elaboración de una ordenanza reguladora del procedimiento sancionador para los incumplimientos de la ciudadanía en relación a sus obligaciones con el padrón municipal, no sé a qué se refiere, y desde luego no creo que haga falta hacer una ordenanza para regular una cosa. Si va a afectar a todos los ayuntamientos de España, pues al final yo creo que de la mejor manera que se regula para todos es a través de una ley, no a través de una ordenanza, que no sé a qué se refiere el sancionar los incumplimientos de los ciudadanos a sus obligaciones con el padrón. No sé exactamente a qué se refiere, pero a lo mejor me lo explica. Yo creo que cada administración, con sus competencias, dentro de su ámbito competencial, pues tiene sus regímenes sancionadores y que se aplican. Y el último punto, que dice que bueno, pues poner todos los medios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la ubicación de inmigrantes ilegales. Como ya se lo he dicho, las que tenemos son de asistencia humanitaria y la Diputación no va a habilitar ninguna partida concreta y específica para acogidas de menores ni para inmigrantes de ningún tipo, nada más que lo que sea estrictamente necesario dentro de la asistencia humanitaria, porque no es una competencia nuestra.
que no haga una dejación de funciones, en este caso, quien es el verdadero competente, que no es otro que el Gobierno de la Nación, y entiendo que además, y por elevación, el Gobierno de la Unión Europea. Vamos a ver qué dice en su segunda intervención. Desde luego, nuestro voto no va a ser favorable a su moción. Vamos a ver en el transcurso del debate si nuestro voto es abstención o en contra y bueno, lo dejo para el segundo turno. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Doña Esther, unas puntualizaciones. Veo que recurre usted siempre a los argumentarios típicos de ultraderecha, odio. Ese es un argumentario que ya está muy manido y está muy superado. Creo que, por ponerle un ejemplo rápido, las últimas elecciones que han ocurrido en Francia han puesto de manifiesto el tipo de odio que en Europa se está desarrollando frente a estos problemas. Demuestra su intervención un voluntarismo, un buenismo que es digno de admiración, pero que no tiene la posibilidad de solucionar problema alguno que se plantea. Dice que en la moción presentada no hablamos de proteger a los menores, que son niños. Defíname protección. Dígame usted qué entiende por proteger a los niños. ¿Usted está diciendo que el Estado español sustituya la responsabilidad de esos padres? Yo creo que eso implica en un trasfondo sociológico profundo una modificación de la estructura de la sociedad española que sería digna de análisis profundo y con la que yo no sé si la población española estaría de acuerdo. Esto que usted propone, esto de asumir por parte del Estado, de estatalizar la educación y el futuro de los niños, que en un principio empiezan por los inmigrantes que nos llegan, pero que según las políticas que la izquierda progresista de este país está implementando no solamente afecta a ellos, también afecta a los infantes españoles. Significa eso que ustedes proponen un cambio de sociedad, un cambio de sistemas de vida, un sistema de cambio de valores. Yo creo que eso merecería como mínimo un referéndum por parte del Gobierno de España a la nación española para ver si estamos de acuerdo en que eso sea así o no. El buenismo está muy bien, pero esos son voluntades que el bolsillo de este país no sé si está en capacidad de sostener, teniendo en cuenta que nuestra deuda soberana está en lo que está, que seguimos siendo un país con déficit público galopante, que las normativas europeas van a dejar de financiar la deuda de los países, entre ellos la de España. Eso nos afectará, como la señora Miriam en su momento nos ha dicho, de que ya se están poniendo en marcha las reglas de equilibrio presupuestario y de deuda cero. ¿Cómo lo piensan ustedes financiar? Quiero decir, vamos a arreglar los problemas del mundo, bien sea a través de Europa, bien sea a través de España. La verdad es que Europa es un desastre, es un caos absoluto en el que a corto plazo no se vislumbra solución alguna. Es más, se puede decir que a raíz de las últimas elecciones europeas las posiciones se están encontrando cada vez más. Los grupos conservadores se niegan a seguir financiando la Agenda 2030, como usted bien sabe, y eso no es ser antieuropeísta. Yo no soy antieuropeo, yo soy muy proeuropeo. Así que haga el favor de no tergiversar demagógicamente con su argumentario político, identificar a mi persona y a mi partido como que somos antieuropeos o que tenemos odio. No, lo que estamos es disintiendo de lo que es el mainstream que les ha llegado a ustedes desde Estados Unidos, diciendo que la vía tiene que ser como la Agenda 2030 nos lo ha expuesto. La Agenda 2030 se está convirtiendo en el mayor
cáncer y en el mayor mal que va a afectar a Europa durante las próximas décadas, porque las consecuencias que va a traer van a ser, yo creo que de momento son incluso desconocidas. Entonces, repito, no incida usted machaconamente en que tenemos delitos de odio. No, nosotros no tenemos delitos de odio. Nosotros lo que pasa es que sabemos que las necesidades son infinitas, pero los medios económicos para sustentarlas son limitados. Y ustedes en cambio hacen brindis al aire diciendo que todo el mundo es bonito, todo el mundo es bueno y happy flowers. Así de claro se lo digo. Es demagógico, es temerario. Ustedes están confundiendo a las sociedades y a las naciones con estas implicaciones. Por lo tanto, lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo ni puedo aceptar su razonamiento desde ese punto de vista. Entiendo que tengan que votar ustedes en contra. Yo creo que el Grupo Vox va a en próximas fechas se comunicará a los medios, vamos a realizar mesas coloquio con personas importantes sobre temas inmigratorios para que la sociedad soriana sepa muy bien todas estas cuestiones que están en el limbo legal, político y social de la nación, pero que van a tener a partir del mes de septiembre, como ya se está viendo en Soria, en estos últimos San Juanes, pues los primeros casos de inseguridad ciudadana por una problemática que tenemos desconocida en esta provincia y en esta región. Solidaridad, humanidad e integración. Madre mía, no ha dicho usted nada. Básicamente se ha propuesto traer inmigración africana, norteafricana y centroafricana, con una cosmovisión totalmente diferente de la nuestra, desconociendo, por supuesto, la lengua y además con unos niveles de formación prácticamente iguales al analfabetismo. Integrar a todas estas personas no solamente va a ser un esfuerzo de años en el trabajo, sino que va a representar unas ingentes cantidades de dinero de las que yo, por elemental sentido común, creo que este país no tiene. Les recuerdo que en este momento, por poner un ejemplo que me viene así a vuela pluma, la ayuda a la discapacidad que tenemos para nuestros mayores, pues aquí en Soria mi suegra cobraba 30 euros. Entonces yo creo... Y estamos hablando de que las ayudas a la discapacidad de nuestros ancianos en nuestras casas son mínimas. Yo creo que la caridad bien entendida empieza por nosotros. No sé por qué tenemos que estar invirtiendo en gentes ajenas, por más que nos lleguen de una manera más o menos trágica a nuestras costas, y como consecuencia tengamos que sacrificar a los nuestros, a los españoles. Y esto está ocurriendo. Creo que es una vergüenza que eso ocurra y que no se le explique a la nación española, que por otro lado ya se están dando cuenta. De hecho, los cambios que están ocurriendo en las votaciones de las diferentes convocatorias electorales que hemos tenido a lo largo de este año ya lo están demostrando. Y por lo tanto creo que su enfoque está errado, no refleja una objetividad política y social clara. Ustedes están todavía en el mayo del 68 y no sé, es que ni siquiera me atrevo a calificarlo dónde se encuentran ustedes, porque realmente es que sus planteamientos carecen en absoluto de sentido político, económico y social. Simplemente un argumentario político que, desde mi punto de vista, responde a unos intereses de un gobierno de España que está en la situación en la que está y que lo único que pretende es mantenerse en el poder. Bien, eso con respecto a lo que usted nos acaba de decir. Alarmar. Última puntualización. Vox pretende alarmar.
Bueno, pues yo solamente le quiero decir que, y lo tengo por aquí a mano, estas alarmas que usted me ha adjudicado a mí son las alarmas que se han puesto de manifiesto en la comunicación del Gobierno sobre menores extracomunitarios acompañados que acceden de forma ilegal al territorio español por los puertos costas de Canarias en cayucos o pateras. Esto es la transcripción de las actas del Parlamento Canario, la exposición de esta persona que está alarmando es nada más y nada menos que la señora consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, la que ha puesto de relieve estas cosas. Los datos son los que ella aporta. Le puedo dar incluso la fecha, esto es del 28 de febrero del 2024, diario de sesiones del Parlamento de Canarias. Y bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? Debe ser que el Gobierno de España pues, es un alarmista. Sorpresa. El Gobierno de España alarma. Madre mía. Ya sabemos que el Gobierno del señor Sánchez es ciertamente muy dado a los cambios de opinión rápidas. Y por lo demás, pues es que tampoco quiero hacer de esto un... Dicen que yo he dicho, que tú has dicho, que he dejado de decir. Si los datos son o no son, aquí lo que importa es el problema que se está produciendo, si vamos a estar preparados para cuando eso ocurra, cómo lo vamos a estar, y si eso nos obliga a informar a nuestras sociedades de lo que nos antecede o no, porque de esto ninguno de ustedes dos ha dicho nada al respecto. Y creo que es fundamental, es fundamental. De esa manera, cuando se produjeran las tragedias como la que se ha producido el Viernes de Toros en Soria, la sociedad soriana podría entender por qué se ha producido y podría saber juzgar de una manera, digamos que sosegada y sensata, si es un caso aislado o si puede llegar a producirse en un problema de seguridad pública importante, no solamente para Soria provincia o Castilla y León autonomía, sino posiblemente un problema de seguridad a nivel nacional o europeo. Muy bien, con esto, gracias, señor Ester. Paso ahora a contestar al señor de Miguel. Visión apocalíptica. Visión apocalíptica. Pues no está mal. Como calificativo no está mal para devolver digamos que la discusión a los cauces de sensatez que usted pretende que tengamos. ¿Nos comen? Pues yo creo que sí. Yo creo, mire, le voy a leer simplemente un dato que tengo por aquí. En la isla del Hierro, en Canarias, la población inmigrante ya es equivalente, tiene el mismo número que los habitantes de la isla. Eso es un hecho. Señor Ester, es un hecho. No es una invención, ni es un dato que me haya inventado yo. Son todos actas de lo que se ha dicho en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues si esto no es apocalíptico, pues ya me dirán ustedes. O sea, eso significa que en las próximas elecciones municipales o en las próximas elecciones del tipo que sea, o a la larga, en unos pocos años, cuando estas personas hayan sido, vamos a conceder pulpo como animal de compañía, hayan sido, digamos que, insertadas, sus descendientes van a traer un concepto de sociedad diferente a la que conocemos en España. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que eso sea así? ¿Es algo natural? ¿Va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Yo creo que el pueblo español debería poder decirlo. Élites, sí, a ver. Élites de la Agenda 2030.
somos antieuropeístas. Señor de Miguel, disentir no es ser antieuropeísta, es no estar de acuerdo con usted, ni con su Agenda 2030, ni con sus acuerdos para el campo español, que en Europa dice una cosa y en España dicen otra. Yo sé que ustedes están eternamente sumergidos en un viaje al centro centrado del centrismo centrípeto que nadie entiende muy bien en qué significa. Y el hecho está en que todos los partidos políticos que en la historia moderna, en las últimas décadas se han producido en España, pues han fracasado precisamente por eso, porque nadie sabe decir lo que es el centro. Y las posturas medias o centradas, en fin, esas historias que más que nada demuestran un tacticismo más que unos principios sobre los cuales ordenar una sociedad y un modo de vida. Bueno, lo de Cataluña, pues ¿qué le voy a decir yo de Cataluña? ¿Qué le voy a decir yo de Cataluña? Eso ya raya en el escándalo, es claramente un desafío y es una provocación constante y diaria. Estamos de acuerdo en todo lo que hemos dicho ahí. Y ha hablado usted de la paga de los 663 euros que recibe cada inmigrante. Claro, ¿dónde van a estar mejor? Claro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero el problema está en que esos 663 euros que se le dan a los inmigrantes no se le dan a los abuelos, no se les dan a las ayudas a domicilio de la señora Laura, que tanta necesidad tenemos aquí en Soria, sobre todo con los temas de avejentamiento de población que tenemos. Entonces, yo vuelvo a repetir lo mismo. No entiendo que tengamos que ocuparnos de arreglar los problemas del mundo si no somos capaces de arreglar nuestros propios problemas. Esto es lo de siempre, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el ojo propio. ¿Qué hacemos? Fin. Las políticas de inserción son un fracaso. Y son un fracaso no solamente en España, que todavía no han empezado. Pero si tenemos que tomar, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Suecia, que es prácticamente ya un Estado fallido, si tenemos que ver los problemas que hay en Alemania, que es prácticamente un desastre donde ya hay barrios que se están poco más o menos que independizando, en fin, ¿qué les voy a contar? Molenbeek en Bruselas. Por cierto, ¿qué hacemos con Francia? ¿Qué hacemos con Francia? Donde en una final de Champions los 40, 50, 60.000 espectadores fueron atacados por minorías inmigrantes y fue noticia mundial. Pues ustedes siguen hablando de inserción. Es que no va a ocurrir esa inserción. No va a ocurrir. Va a haber enfrentamientos, va a haber asesinatos, va a haber más cosas. Y yo lamento tener que venir a decirles que el rey está desnudo. Yo sé que el rey con su vestido de oro, con la inserción, la solidaridad, y etcétera, 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 todo eso es muy bonito, pero no va a ocurrir. Y eso tarde o temprano va a venir a Soria. Y Vox tiene intención de alertar a la población soriana para ver si por una vez podemos poner la venda antes que la herida. Bien, me habla usted del tema de la ordenanza en los ayuntamientos. Pues lógicamente, los ayuntamientos están haciendo ordenanzas porque usted sabe, como yo sé, que hay unas ayudas, que algunos ayuntamientos reciben por empadronar inmigrantes. Pero claro, si el inmigrante, además de recibir esas ayudas, de ser aceptado, comete delitos y empieza a ser más un problema que una solución para ese ayuntamiento, esa ordenanza debe regular la posibilidad de retirarle ese empadronamiento y expulsarle o, digamos, que castigarle de alguna manera. Puedo estar de acuerdo con usted en que eso debería estar mejor regulado por una ley. Totalmente de acuerdo, pero el problema está en que estamos abriendo en este país tal cantidad de frentes, tal cantidad de problemas, tal cantidad de melones de una importancia tremebunda que no va a haber posibilidad de solventar de una manera sosegada y rápida cada uno y todos ellos. Entonces,
señor de Miguel, otro brindis al sol, otro brindis al sol. Les recuerdo que hay acuerdos firmados para devolución en caliente con Argelia, con Marruecos, 45.000 millones se le ha entregado a ese país para que acepten los inmigrantes que se les y estaríamos hablando, pues no sé, yo no diré que los 70.000 que vienen de Canarias, pero los otros 70.000 que vayan, bueno, no sé cuántos entran desde Marruecos a las costas levantinas de Málaga y de Islas Baleares, pero es que algo tenemos que hacer y tiene que ser algo rápido, porque si no, cuando queramos poner remedio, me imagino que nuestra sociedad va a haber sufrido un daño que no va a ser recuperable. Entonces, repito, desde este punto de vista, Vox va a hacer todo lo posible por alertar a la sociedad soriana, aún a riesgo de ser tachado de alarmista, de visión apocalíptica, de que viene el coco. Lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a procurar hacer con estudios serios, con mesas redondas, trayendo gente capaz que pueda poner sobre la mesa la realidad de esta inmigración y, lógicamente, a continuación con ruedas de prensa para que, si los medios de comunicación sorianos lo creen conveniente, lo publiquen. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Muchas gracias, señor Serrano. No sé ni por dónde voy a empezar. Fíjese, señor Álvarez, que me había comprometido conmigo misma a no entrar al trapo de muchas cuestiones y a tratar de, a pesar de lo que se está escuchando en este salón de plenos, hacer un discurso sosegado. Voy a tratar en esta segunda intervención contenerme de muchas de las cosas que evidentemente en otro foro no haríamos. Me habla de muchas cosas, Claro, están ustedes aquí para alarmar, para informar, para alertar, no sabemos para lo que están. Porque, claro, una vez que nos dice que estamos en estado de emergencia, pues evidentemente en un estado de emergencia lo de alertar es lo que les corresponde a ustedes. Me ha tranquilizado un poquito al final de su intervención, cuando me ha dicho que además lo van a hacer con estudios serios. Sí que le invito a que cuando tenga esos estudios serios vuelva por aquí para que no tengamos que escuchar tantas cosas tan poco serias como las que hoy hemos escuchado aquí. Y ya cuando usted me dice que lo van a hacer a través de ruedas de prensa, pues ya nos queda claro cuál es evidentemente el objetivo de sus propuestas en esta casa. Claro, me dice que es un problema mío lo del buenismo y que no puedo solucionar nada. Yo entiendo que con esta su moción hoy aquí solucionamos todos los problemas que ha dicho usted del mundo mundial y que además nos ponemos a solucionar problemas del mundo mundial cuando no tenemos nada solucionado en esta casa. Sí que me hubiera gustado que alguna de sus mociones, de todas las que ha traído a esta casa, hubieran solucionado todos esos problemas que sí que tenemos en esta casa. Pero es que esta casa vivimos en un mundo globalizado y esta casa es la casa de todos y el mundo es la casa de todos. Me dice que si pretendo que el Estado sustituya la responsabilidad de los padres. No, lo que pretendo es que se cumplan los derechos internacionales, los derechos del niño y las obligaciones que tenemos. Usted lo recalcaba con mucho énfasis. Acuerdos firmados, evidentemente hay que cumplirlos. Desde luego hay que cumplirlos. Me hablaba de resultados electorales y de lo que había pasado, según en qué países. Podemos coger el dato que quiera, si quiere cogemos el Reino Unido. Y desde luego hablaba de Europa, pero no nos va a convencer a nadie, se lo decía el señor de Miguel, y no nos va a convencer a nadie de su discurso. Recordarle únicamente que 169 países sí que apoyaron la Agenda 2030 y que, desde luego, Europa pasa por ser la joya de la corona en lo que es la defensa de los derechos y de la igualdad, con lo cual creo que con eso lo dice todo. Y nos habla de que confundir a la sociedad, que van a hacer mesas, coloquios. A la vista de su intervención de hoy, creo que lo que van a hacer son mesas o campañas de intoxicación. Más bien es lo que pretenderán hacer a la vista de lo que están haciendo aquí, en la que ha llegado a decir que no importan las cifras
que lo que importa es el problema, lo que importa es poner el foco mediático y los bulos mediáticos al margen de que nos tengamos que inventar las cifras. Desde luego, eso debe ser lo que importa. Desde luego, señor de Miguel, estar a medias es no estar en contra. Es no estar en contra y criminalizar a esas personas que tratan de salir de situaciones extremas. Por eso yo lo que pido es que sean valientes y que marquen una postura clara que creo que define lo que ha sido esta provincia de tierra de acogida y lo que debería de seguir siendo. Se lo tengo que repetir, señor Álvarez, cuando hablamos de lo que usted define como menas, no hablamos de extraterrestres, hablamos de niños, de niñas y de adolescentes. Se lo he dicho, no se puede argumentar sobre bulos. Me ha hecho alguna comparativa de que algo así como que ya era la misma cantidad de personas inmigrantes que de personas en la isla. Fíjese, más grave es nuestro problema, mucho más grave. Hay más sorianos en Zaragoza que en Soria. Esto debe ser también un problema gravísimo, al que también deberemos de poner alguna solución, dependiendo de qué color es la piel. Para aquellos que rezan el rosario frente a las sedes de algunos partidos políticos, pues recordarles que la Conferencia Episcopal critica también la demagogia ideológica de la extrema derecha al vincular inmigración y delincuencia. Y también para aquellos que hablan de, como digo, de esos discursos y de rezar el rosario, recordar que me decía algún compañero esa canción que escuchábamos todos, pero ¿de qué color es la piel de Dios? Negra, amarilla, roja y blanca es. Seguramente también le suene. Pues como digo, no todo vale y no todo vale con las cifras inventadas y con los bulos al respecto de las personas inmigrantes. Según los datos del INE, fuente, solamente el 13% de la población en España es población extranjera. Cuando se habla también de que colapsan y se aprovechan del sistema público de salud, pues también es falso. Solamente el 11% de las consultas médicas son de personas nacidas fuera de España, que esto no implica que sean de nacionalidad extranjera. O que reciben más ayudas sociales. En las rentas mínimas de inserción 2021-2023, de los 305.340 beneficiarios, únicamente el 26,1% tenía nacionalidad extranjera. O el bulo ese de las ayudas sociales, cuando la seguridad social en España se rige por el principio de universalidad, en el que españoles y extranjeros residentes tienen las mismas prestaciones siempre que cumplan los requisitos de haber cotizado si son contributivas o de rentas si no lo son. O cuando se dice lo de que vienen a quitarnos el trabajo, fíjese, la integración de las personas migrantes es principalmente ocupación en puestos menos remunerados. Por poner un ejemplo, las empleadas del hogar extranjeras cobran hasta un 39% menos de media. Se ha dicho aquí, si no fuera por las personas migrantes, no podrían mantenerse algunas empresas, algunos autónomos. Pero no me vale tampoco ese discurso a medias tintas de las necesitamos, trabajadores ordenados, trabajadores extranjeros ordenados, los necesitamos. No solamente es una cuestión de necesidad, creo que es mucho más. Y sí, hablo de discursos de odio, cuando más de la mitad de los discursos de odio en redes sociales tienen como objetivo a esos menores migrantes no acompañados de los que estamos hablando hoy. Desde luego, el informe elaborado por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia lo deja bien a las claras. Tienen como objetivo a los menores migrantes no acompañados, a quienes se les deshumaniza y se les presenta como una amenaza para la sociedad, que es lo que ha dicho usted aquí. Amenaza para la sociedad, y yo le digo, es menos un delincuente de un país extranjero que un delincuente de Madrid, que un delincuente de Soria, que un delincuente de Golmayo o que un delincuente de La Póveda. ¿Es que acaso es menos delincuente? Un delincuente es un delincuente, al margen de su nacionalidad y al margen de su país de procedencia. Al menos así lo entiendo yo. Desde luego, la delincuencia habrá que atajarla, evidentemente, pero desde luego no es menos delincuente alguien por nacer en un país, por vivir en México o por venir desde Argentina. Un delincuente es un delincuente. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. No quisiera dejarme muchas cosas, porque si le contesto a todo iba a ser mucho peor.
No sabemos cuál es su solución, porque me dice que nosotros no tenemos solución, pero no sabemos cuál es la suya. Si dejarlos a su suerte, abandonarlos a su suerte, o qué es lo que tenemos que hacer. Y ya lo de decir que invertir en gentes ajenas y sacrificar a los nuestros es una vergüenza, habría también que hacer muchas aclaraciones de cuáles son los nuestros, porque me habla que no sabe si estamos en mayo del 68. Lo que yo no sé es si ustedes están allá por el 39. Desde luego, creo que debemos de buscar colaboración entre las administraciones. Debemos de buscar colaboración para que estos niños, para que estas niñas y adolescentes sean mirados como una oportunidad para la integración, para la educación, para el desarrollo social y también personal de futuros ciudadanos. Los niños son eso, señor Álvarez, solo niños, con los mismos derechos, sin discriminación, los mismos derechos, y hablamos de derechos con mayúsculas. Hablamos de derechos y mientras nosotros los consideremos niños, niñas y adolescentes, que es lo que son, les estaremos protegiendo, y les estaremos protegiendo con las normas nacionales e internacionales que brindan esa protección a la infancia. Entendemos que desde las administraciones debemos de acercar también a la ciudadanía la realidad de estos niños, de estos jóvenes que tuvieron que muy pronto, demasiado pronto diría yo, tomar decisiones de adultos, que aprendieron a sobrevivir en la adversidad y aún así siguieron adelante, y que tuvieron la valentía, esa que también hoy yo reclamo aquí, de soñar con una vida mejor y además se lanzaron en su busca. Pero a pesar de todo esto, señor Álvarez, siguen siendo niños, niñas y jóvenes en una situación de especial vulnerabilidad, que es lo que creo que no ha entendido, pero con necesidad de apoyo, protección y sobre todo con una ilusión enorme y por una oportunidad y por un futuro que ustedes les están negando. Nada más. Y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Le habíamos confirmado al Ayuntamiento de Morón que íbamos a ir a misa y a la procesión. Empezaba a las 12:30. Me parece que ya no llegamos. Creíamos que con una moción sola en este pleno iba a ir rapidito. Y estamos debatiendo aquí. Lo mismo no se produce un debate tan intenso, sobre todo extenso, en los foros donde tengan más competencias que la Diputación Provincial. Pero bueno, para eso estamos. Nada más una cosita a lo que ha dicho doña Esther. La postura nosotros la tenemos clarísima, no vamos a apoyar esta moción. Y la postura nuestra es clarísima, aunque no coincida con la de ustedes. Y la postura nuestra es clarísima en el sentido de que el Gobierno de esta nación está haciendo una dejación de funciones en materia de inmigración imperdonable. Y que como consecuencia de esa dejación de funciones tenemos estos problemas de los que hoy estamos hablando, que sí son problemas. Aunque los queramos vestir de cuento, y de cuento bonito, y de esos niños tan necesitados que necesitan salir para buscarse un futuro. Seguramente muchos ni saben dónde van, ni saben dónde van a llegar, si van a llegar, ya he dicho los que se han quedado en el mar, y desgraciadamente muchos ya vienen en manos de mafias, que es lo que estamos también propiciando con la falta de política seria, de mafias que luego los utilizan, pues seguramente para delinquir o para hacer cuestiones que no debe de hacer nadie, pero muchísimo menos los menores. Y a lo mejor ejemplos tenemos en Baleares y recientes, y que todos nos acordamos del tráfico que han utilizado, del tráfico de menores que han utilizado las mafias para actos que nunca se deberían haber cometido. Por lo tanto, sí tenemos la postura clara, clarísima, pero muy clara. Y empiezo con don Eduardo, y tan clara que espero que esa fuerza centrípeta de la que usted nos dice que estamos ahora afectados, la fuerza centrípeta es la que se ejerce hacia el centro, ¿verdad? A veces la fuerza centrípeta te puede meter en el agujero, pero lleven ustedes cuidado, no vayan a tener el mal de la fuerza centrífuga, que es la que lo echa para afuera, y se vayan ustedes a tomar viento.
Entonces, bueno, pues ahí estamos, cada uno con nuestras fuerzas. Bueno, pues no me gusta ese discurso que usted, esta problemática la quiere también transcribir al dinero y al dinero. No me gusta hablar de dinero cuando estamos hablando de política de personas. No se puede hablar de dinero. Que el dinero hace falta, por supuesto, y hace falta, y yo he comentado que hace falta dinero para ayudar a los países que están necesitados, como en otras épocas, pues han estado necesitados los españoles, de tener que emigrar a Alemania, a Francia, a buscarse una vida. Y estábamos deseando que a nuestros compatriotas antecesores los tratasen bien. Íbamos a trabajar, nuestros antecesores iban a trabajar y se querían buscar un trabajo y vivir, y la mayoría lo consiguieron, y de una manera decente, sin tener que delinquir. Igual que esos cantidad de sorianos que tuvieron que salir a Zaragoza y que en la actualidad pues todavía siguen siendo más de 13.000 sorianos, no ya más sorianos en Zaragoza, pero que siguen siendo 13.000 los que están. Por lo tanto, estamos hablando de personas y todo no se transcribe al dinero. El dinero es importante, pero el dinero es muy importante también para ayudar a las personas que lo necesitan, estén donde estén. ¿Y por qué no? Hay que hacer políticas de ayuda, pero en los países donde se necesite, para que esas personas no tengan que venir en una cantidad innecesaria, indeseada, para que no surjan los problemas de los que estamos hablando. No me voy a meter, ni con la Agenda de 2030, ni con el campo, no terminaríamos. No me ha terminado de aclarar nada del padrón, no lo tiene claro. Y por lo tanto, como no lo tiene claro usted, difícilmente nos lo puede trasladar con claridad la propuesta a nosotros. Y bueno, pues hablaba de los acuerdos de devolución en caliente, pues existen, y ahí sí que sigue habiendo una materia y una política, una materia pendiente por parte del Gobierno de la Nación, y en estos momentos pues existe una total falta de rendición de cuentas sobre las devoluciones que se han hecho y las acciones que se han llevado a cabo para favorecer la reincorporación tanto de los menores con sus familias de origen, según los acuerdos del protocolo marco del 2014, ni del resto de las devoluciones que se han hecho con el resto de los inmigrantes que no cumplían con las condiciones. Hay una ausencia total de información por parte del Gobierno. Pero bueno, a lo que vamos y termino. Mire usted, don Eduardo, le propongo una enmienda transaccional. De los 9 puntos que tiene su enmienda, le podemos aceptar, creo que como mucho 3 o 4, no más allá de 3 o 4. Sería el segundo, la repatriación inmediata de los que cometan delitos graves o hagan delitos leves reiterados, acabar con las políticas de efecto llamada, que es el punto siguiente, que las administraciones públicas trasladen el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal nunca podrán recibir ayudas públicas ni regularizar su situación. Y, bueno, suprimir las ayudas o beneficios sociales, a excepción de las ayudas humanitarias que perciban hasta la devolución a sus países de origen. Como mucho podríamos aceptarles esas 4 si usted quiere en esa enmienda transaccional incorporar lo que le voy a decir. Los puntos que nosotros incorporaríamos. Establecer rutas y procedimientos migratorios seguros que eviten que los menores de edad se desplacen sin la compañía y cuidado de su familia, control de fronteras en definitiva. Otro punto sería que el Gobierno informe en sede parlamentaria de las gestiones que está llevando a cabo con los países de origen para frenar la llegada de personas migrantes a nuestro país por vías irregulares. Otro, que se tome la iniciativa y se asuma la responsabilidad de todas sus competencias de política exterior y migratoria y gestione esta situación con todos los instrumentos que le permite la Unión Europea. Nos referimos al Gobierno de la Nación.
También que lleve a cabo una política exterior con los países de origen eficaz para controlar los flujos migratorios. También que declare la situación de emergencia migratoria, la situación que está viviendo Canarias y Ceuta. Otro punto sería que se cree un fondo de contingencia suficiente y permanente mientras existe la situación de emergencia migratoria para las comunidades autónomas. La reubicación de migrantes en situación irregular y sin derecho a permanecer en la Unión Europea a aquellos estados miembros que puedan ejecutar el retorno a sus países de origen. Otro punto sería incrementar la cooperación con Mauritania y Senegal para frenar las salidas irregulares. También que se establezca la obligación del pasaporte de tránsito a los viajeros procedentes de todos los países de los que están llegando vuelos, como usted muy bien decía, con personas migrantes para evitar la entrada irregular que se está produciendo por esta vía. Otro sería incrementar las penas para los traficantes de los migrantes. Y, por último, acelerar los trabajos para la puesta en marcha del Pacto de Inmigración y Asilo, que debe de entrar en funcionamiento en junio de 2026, y para ello exigimos que el Gobierno lleve a las Cortes el plan de implementación que debe presentar en Bruselas, esto seguramente no le va a gustar, en Bruselas antes del final de año. Esa es nuestra propuesta. Si admite la transaccional, haríamos una enmienda conjunta con todos los puntos que yo le suplemento a los 4 que le aceptaríamos de la suya, y si no, pues nos abstendríamos. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Vox. Había hecho ya uso para fijar la posición. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Seré muy breve y muy preciso. Doña Esther, no voy a insistir. No voy a insistir en sus historias. Solamente le voy a leer un artículo que ha salido publicado por ahí por un medio de estos que llama usted de ultraderecha. Sí, se lo voy a dar, se lo voy a dar. No se preocupe que se lo voy a dar. Pone: la realidad es que Canarias es la puerta de entrada de los menores explotados sexualmente en Europa. El diario alemán Die Welt ha publicado recientemente una extensa investigación elaborada en Canarias en la que se advierten de que el archipiélago se ha convertido en la puerta de entrada para la explotación sexual de menores africanos en Europa. Ahora le voy a dar el enlace. Señor Álvarez, habíamos quedado fijar la posición, no volver otra vez. No hay ningún problema. Cadena Ser. Tiene su WhatsApp, mándele el enlace y seguro que lo va a oír. Perfecto. Lógicamente, Vox mantiene su moción tal como está. Con eso también le contesto ya a la transaccional del señor José Antonio de Miguel. De todas formas, recojo su propuesta para futuras ocasiones, porque mucho me temo que esto no ha hecho más que empezar, y hablaremos de esto. Por lo tanto, he fijado la posición de Vox para la votación, y muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Bueno, pues una vez fijada ya la posición final del Grupo Vox, vamos a someterla a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Señor Álvarez, señora Pérez, está usted ilusionada con el enlace que le va a llegar y no me hace caso. Bueno, pues sí, si no hay... Serrano, estoy ilusionada y quiero salir cuanto antes para leerlo. Si no hay más ningún ruego, ninguna pregunta, se levanta la sesión. Muchas gracias.